que incurrió en la enseñanza del gnosticismo, ¿no? Y de alguna forma fue el maestro del gnosticismo valentiniano, ¿no? Mi hipótesis de trabajo consiste en demostrar que el cristianismo apostólico, o el querigma apostólico, la proclamación apostólica, nada tiene que ver con la enseñanza del gnosticismo valentiniano, que fundamentalmente es de matriz platónico-pitagórica. Sin embargo, el querigma apostólico es de matriz netamente judía, ¿sí? Entonces, lo que quiero mostrar es ajenidad e irreductibilidad entre el cristianismo apostólico y el valentinismo platónico-pitagórico. Hipólito Romano escribe una obra llamada Elencos, que en el libro sexto justamente habla del gnosticismo como plagio. Ante todo quería decir que para trabajar este tema me basé en la obra de Ireneo de León, en las Versos Herejes, o llamada también La Gran Exposición, en la que él en el primer libro presenta la doctrina de Valentín, que le llega a él por las noticias que recibió de uno de sus discípulos de Valentín, que fue Ptolomeo, que Ptolomeo no era de la escuela itálica, sino de la escuela oriental, porque el valentinismo está dividido en dos escuelas, la itálica y la oriental. En el segundo libro, Ireneo intenta refutar la doctrina de Valentín, y en el tercero, cuarto y quinto presenta lo que es la doctrina cristiana o la concepción proto-católica. Ahora sí, Hipólito en esta obra, en este capítulo, lo que sostiene es que el valentinismo es un plagio, ¿sí?, de la concepción pitagórica y platónica, ¿no? Él unifica las dos cosas, dice, es un plagio de Pitágoras y de Platón. Entonces sostiene que así como los pitagóricos hablaban en la cosmogénesis, hablaban de una unidad, de una mónada, que era de naturaleza ingénita, y a partir de la cual surgía la díada femenina, material, ¿no?, el mundo material, en la cosmogénesis valentiniana también hay un primer principio al que los valentinianos le llamaban prepadre, porque hablaban de una instancia preontológica y precomunicativa. Es decir, el prepadre es el que está más allá del ser, es decir, Perusion, está más allá de todas las cosas, digamos, y es un eón eterno, perfecto, ¿sí?, a partir del cual surge justamente en unión con Enoia, que es un eón justamente del sistema valentiniano, principio justamente femenino, todo lo que es la producción pleromática, el mundo pleromático, del cual después saldrá el mundo material, ¿sí?, a partir de la deficiencia de uno de los eones que más adelante voy a explicar. Entonces, tanto del valentinismo como del pitagorismo partimos de un monismo ontológico, porque hay un solo principio, ¿sí? En el caso del valentinismo va a ser la mónada, el prepadre, y en el caso del pitagorismo va a ser la mónada. Lo que sí sostienen los valentinianos después es un titeísmo ontológico, porque va a surgir después otro dios, que es el demiurgo, que tiene connotaciones negativas, pero que sería un dios inferior, digamos, ¿no? De manera que, siguiendo el recorrido que hace Hipólito, para el pitagorismo la díada era llamada la madre de todos los seres engendrados, y de igual modo es llamado por el valentinismo la sabiduría superior, porque los valentinianos hablaban de dos sabidurías, la sabiduría inferior y la sabiduría superior. Una sabiduría inferior que había quedado intramuros, que había sido expulsada del pleroma, y una sabiduría superior que después de la conversión había vuelto al pleroma, ¿sí? Y esa sabiduría superior era la que llamaban los valentinianos la madre de todos los seres espirituales. En el pitagorismo también todos los números hasta la década proceden de la díada. De igual modo, todos los seres en el valentinismo emanan de Enoia, a la que llaman Sigei Charis, de silencio y gracia. Enoia viene a ser el espejo del propio mito, del propio abismo, digamos, el pensamiento del Padre, pero en este modelo generativo cumple el rol de la madre de los seres espirituales. De igual modo, en el pitagorismo la década es el número perfecto, ya que el resto de los números surgen como adición a la década, mientras que el valentinismo va a ser uno de los componentes en el que se divide lo que los valentinianos llamaban la triacontra. Es decir, este mundo pleromático estaba compuesto por 30 eones que habían sido emitidos, no emanados, la palabra técnica es probolé, emitidos por el Padre, ¿sí?
Uno de esa división del pleroma era lo que ellos llamaban la década. O sea, el pleroma estaba compuesto de 2 tétradas, una década y una dodécada. O sea, tenía una repartición tripartita. Bueno. Ireneo también sostiene que el valentinismo es un plagio del pitagorismo, y bueno, alude a lo que ya también Aristóteles en la Metafísica, libro primero, capítulo 5, va a hablar de la concepción filosófica pitagórica, ¿no? Pusieron los números al principio de todo, postularon el par y impar para dar cuenta de la realidad sensible e inteligible. Del mismo modo, los valentinianos pusieron el uno, o vistos, el abismo, como principio de toda generación. Es decir, a partir del uno surge la díada, la tétrada, etc. Lo que hay un reemplazo concretamente, se reemplaza la generación etimológica del ser a partir de la mónada por una serie de emisiones eólicas a partir del abismo. O sea que está muy claro la similitud que hay entre la concepción pitagórica y la valentiniana. Yo tomé acá algunas reseñas de Diógenes Laercio, Filolao y Porfirio. Los últimos dos escribieron 2 vidas de Pitágoras, vida pitagórica y vida de Pitágoras, y Diógenes Laercio, en Vida de los filósofos más ilustres, le dedica un capítulo a la filosofía de Pitágoras. Así como en el pitagorismo, los cuerpos sólidos proceden de los incorpóreos, o sea, del punto que es invisible, incausado, procede de la línea y demás. Y además, como los pitagóricos hablaban de una tétrada fundamental, que era la raíz eterna de todas las cosas, del mismo modo en el valentinismo también se hablaba de una tétrada fundamental. Estaba compuesta por los 4 leones fundamentales, que son vitos, abismo, silencio, sige, monogenes, unigénito, y aletheia, verdad. ¿Sí? De alguna manera también en el valentinismo se replica la tétrada pitagórica. Y a su vez también la materia procede del valentinismo de lo incorpóreo. ¿Qué es lo incorpóreo? Los 4 estados que experimentó la sabiduría exterior, también llamada Achamot, luego que fue expulsada del pleroma por uno de los eones emitidos por el unigénito llamado Coros, es decir, el límite. Es decir, el límite corta del pleroma a uno de los eones que produjo la deficiencia de histerema en el mundo pleromático. Ese eón fue sabiduría. Llamado Sofía, ¿no? Bueno, de igual modo que para el pitagorismo el cosmos se compone de una esfera supralunar pura, donde proceden los astros y las almas, y de una infralunar impura, donde llena de grasas y demás. También los valentinianos hablaban del pleroma, que era el mundo de la plenitud, el mundo perfecto de los eones, que también era una región pura e infinita, hasta que se produce la deficiencia por uno de esos eones, y de lo que llaman ellos técnicamente el kénoma, o sea, el vacío, el mundo material. ¿Sí? En realidad el mundo material para ellos era ilusión, porque era un mundo deficiente. ¿Por qué? Porque lo propio del hombre para los valentinianos era el neuma. ¿Sí? Así como para Pitágoras lo propio es el alma, ¿sí? De alguna forma está encarcelada en un cuerpo y debe liberarse. Para los valentinianos lo propio del ser era el neuma, el espíritu, porque el espíritu procedía del pleroma y pertenecía a la simiente de la sabiduría, aquella que fue expulsada del pleroma. Lo mismo ve en Elenco ve Hipólito, el plagio también con el platonismo. Así como para Platón existía un mundo de formas perfectas, un mundo eidético, un cosmos novetos, y un mundo sensible, ¿no? Que era copia de este mundo inteligible, y había una separación infranqueable, digamos, entre los dos mundos. En el valentinismo también hay una separación entre el pleroma y el kénoma, ¿sí? Los eones son realidades objetivas, dinámicas, son seres espirituales, a diferencia de las ideas de Platón, que son unidades cerradas en sí mismos. Lo que cambia es que sí, los eones son seres espirituales, ¿no? Sí, hay una personificación del mundo pleromático. En cambio, las ideas no, las ideas son estáticas, cerradas en sí mismas. Pero también se considera en el mundo sensible para Platón, que el mundo sensible para Platón es contingente, deficiente, digamos, ¿no? Es copia del mundo inteligible, o imagen del mundo inteligible.
Del mismo modo, las realidades surgidas en el pleroma son imágenes de los eones del pleroma. ¿Sí? Ahí se ve también la similitud entre el platonismo y el valentinismo. Entonces, las ideas son una, distinta, causa, principio explicativo del mundo, y el cosmos es una copia imperfecta, ¿sí?, de ese mundo. De igual modo, el valentinismo, el pleroma, es la manifestación de lo completo en sí, el ámbito tópico de la manifestación de la divinidad, y el pleroma es el ámbito del dominio demiúrgico. ¿Sí? Es decir, el demiurgo para los valentinianos es una figura que reviste caracteres negativos, ¿sí?, porque fue creado por sabiduría inferior, extramuros, cuando estaba fuera del pleroma, y es de naturaleza psíquica, ¿sí?, porque fue creado de una de las pasiones, no de la tristeza, sino de otra de las pasiones que tuvo sabiduría. Y también fue creado a imagen del pleroma, es decir, fue creado a imagen de los eones del pleroma. Después Ireneo va a enseñar, no me voy a detener en esto, pero va a ensayar las mismas refutaciones que después le hacen al platonismo, cómo puede ser que, habiendo cosas tan variadas y diferentes, puedan existir solamente 30 eones, a los cuales las cosas le sean imagen, ¿no? Igualmente, bueno, el alma conoce las ideas en el platonismo porque es afín a ellas, es inmortal, invisible, eterna. Y en el valentinismo pasa lo mismo, es el neuma, no el alma, el que puede conocer el mundo pleromático. ¿Por qué? Porque el neuma es un desprendimiento del pleroma, digamos, ¿no? Es un desprendimiento de la naturaleza pleromática de uno de sus eones, que era sabiduría inferior. Se pasa lo mismo con relación en cuanto a relación antropológica. El cuerpo se disuelve para el platonismo, aunque sí se sostiene la reencarnación para poder perfeccionarse, ¿no?, para que el alma pueda perfeccionarse. En cambio, en el valentinismo, directamente el cuerpo, lo que tiene que ver con la naturaleza arquílica, va a ser destruido. Aunque sí Carpócrates, otro de los gnósticos importantes, sí sostenía la reencarnación. O sea, el proceso de reencarnación para liberar al neuma de la materia. Siempre la materia, tanto en Platón como en Valentín, como en Pitágoras, tiene una degradación ontológica, digamos, ¿no? Va a ser considerada como algo inferior y más, digamos, ¿no? La única diferencia es que el alma no es destruida. Perdón, que en Platón el cuerpo no es destruido, pero en los valentinianos sí, el cuerpo va a ser destruido. ¿Sí? Bueno, acá está la cosmogénesis valentiniana. Estábamos hablando de la deficiencia que produjo uno de los eones. El eón se llama sabiduría inferior. Fue el eón número 12 de la dodécada en la tripartición pleromática. Fue el último de los eones emitidos. Aquí está lo que Ireneo sostiene, cómo fueron emitidos, si fueron emitidos simultáneamente los eones o en forma gradual. Si fueron emitidos en forma gradual, se comprende que sabiduría, al haber sido emitido en último lugar, era tener un mayor conocimiento del Padre, y eso fue lo que finalmente produjo la deficiencia. Ahora, si fueron emitidos en forma simultánea, ahí no se entendería por qué ese deseo desmedido o alocado de conocer al Padre. Aunque también se puede sostener que el propio Padre emitió una jerarquía en forma simultánea, ¿no? O sea, ya los eones fueron jerárquicamente emitidos. En el sentido, sí. ¿Qué lo precipita? Fue la búsqueda del Padre, el deseo de conocer al mitos. Ustedes saben que el único que puede conocer al Padre fue el unigénito, ¿sí? Porque los valentinianos hablaban de hay doble muro, el que separa al unigénito del resto de los eones, y después va a haber otro muro que va a ser el que separa a los eones de sabiduría inferior. Bueno, fue expulsada el pleroma por uno de los eones, que es el Horus, el límite. Después de ser expulsada, toma el nombre de Achamos. Achamos quiere decir sabidurías, es un nombre hebreo, digamos. ¿Por qué es tan plural? Porque en realidad son dos sabidurías. Hay una sabiduría que es expulsada, que es la sabiduría inferior y exterior, porque queda fuera del muro, del pleroma, y hay una sabiduría que reingresa al pleroma después de la conversión. ¿Quién es el que le confiere la gnosis, o sea, el conocimiento pleno? Es el Salvador. El Salvador es uno de los eones emitidos por el
el resto de los eones para salvar justamente y conferirle la gnosis a la sabiduría que fue expulsada del pleroma. Cuando se convierte, crea al demiurgo, al dios inferior, y crea las almas. ¿Sí? Y de su agonía, tristeza, temor, estupor, salió la sustancia amorfa que es la materia. ¿Sí? Entonces, el mundo para los valentinianos se resulta de una deficiencia, de lo que llaman la de lapso, la de sabiduría inferior. Fue el resultado de los 4 estados que experimentó sabiduría. Acá en los 4 estados volvemos a ver la réplica de la tétrasis fundamental de los pitagóricos, ¿no? Se replica la tétrada pitagórica. Fue creado por el demiurgo inspirado por la madre arrepentida. Es decir, el mundo no fue creado por sabiduría inferior, a la que llamaban la madre, porque era la madre de la simiente espiritual, ¿no? Sino que fue creado por el demiurgo, pero cuando los valentinianos trataban de explicar eso, usaban un pasaje del Génesis que decía: y creó Dios al hombre y sopló en él aliento de vida. Los valentinianos creían que en el soplo ese que había hecho el demiurgo le había transmitido, sin que el demiurgo sepa, la simiente espiritual de la sabiduría que había estado en el pleroma. ¿Sí? Entonces le había transmitido también la simiente espiritual, digamos, ¿no? Entonces el demiurgo pasa a ser un auxiliar de la sabiduría superior, como un instrumento de la sabiduría superior. Y ellos decían sin saberlo, porque justamente el demiurgo es el dios de los psíquicos, lo que ellos llamaban de los cristianos comunes, ¿no? Ahora vamos a ver la concepción antropológica que ellos tenían. Y fue creado obviamente a imagen de las realidades superiores. Las realidades superiores, ¿cuáles son? Los iones del pleroma. Así como en Platón, el demiurgo no existe antes que las ideas, mucho menos que la materia, pero sí el demiurgo hace una especie de creación del mundo imitando las ideas o copiando las ideas. Lo mismo pasa en el valentinismo, nada más que lo que se copia acá son los eones del pleroma. Y la diferencia radical es que los eones son seres espirituales, personificaciones, en cambio las ideas en Platón son ideas estáticas, ¿sí? Cerradas en sí mismas. Bueno, y el demiurgo es justamente de naturaleza psíquica. ¿Sí? Por supuesto que el otro dios que vamos a ver, que es lo que los gnósticos valentinianos llamaban el agnostoseos o dios desconocido, no crea, ¿sí? No participa de la creación, es acósmico, extramundano, etc. Bueno, acá tenemos entonces la concepción tisteísta del progresismo valentiniano, que hay un dios inferior. ¿Sí? Este dios es vilmente criticado, digamos, por los valentinianos, es un dios loco, egoísta, celoso. Y este dios inferior para los valentinianos era el dios del Antiguo Testamento, Yahvé, ¿sí? O lo que ellos llamaban el dios de los judíos, amador de la sangre, bueno, que manda a matar y todo lo que ellos le atribuyen, ¿no? Y por supuesto hay otro dios superior, que es el agnostoseos, que es el verdadero dios, ¿sí? De hecho es el dios que vino a anunciar a Cristo. Cristo no vino a anunciar el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, respetando la tradición judía, sino vino a hablar de este Dios desconocido, según decían los valentinianos, ¿no? Por supuesto que tiene todas las características de un ser perfecto, de supraontológico, suprapleromático, etc. Posiblemente la idea del Dios desconocido surja en los valentinianos del pasaje de Pablo, de Hechos 17, cuando va Pablo a Atenas y visita la ciudad, y ve que tenía en los ríos una imagen de cada dios y había una imagen de un dios que decían el dios desconocido, ¿no? El agnostoseos. Posiblemente los valentinianos se hayan referido a ese dios. De hecho, los valentinianos también decían que había dos Pablos. Un Pablo que le hablaba a los cristianos comunes y un Pablo que le hablaba a los espirituales, y los seres espirituales. Bueno. Ireneo empieza a refutar todas estas ideas. Primero trata de refutar lo que es la cosmogénesis valentiniana y dice que evidentemente no puede haber otro dios que no sea el dios de los judíos, digamos, identifica el pleroma con el dios de los judíos, porque no hay nada por encima ni por fuera de Dios. Esto porque lo dice, porque los valentinianos decían que una vez que su sabiduría inferior fue expulsada del pleroma, ¿hacia dónde fue expulsada? Si el pleroma es la plenitud, ¿qué hay fuera de la plenitud? Bueno, ellos lo que hablaban es que estaba el kénoma, o sea, el vacío.
¿Y cómo se puede crear en el vacío? Entonces, Ireneo dice que el pleroma no existe. ¿Por qué? Porque si existiera algo suprapleromático, tendría que contenerlo justamente al pleroma, ¿sí? Y además, Dios no sería la plenitud de todas las cosas, ¿sí? Y la plenitud no sería verdadera plenitud. Si existiera una instancia suprapleromática, el pleroma no sería verdadera plenitud. El Dios que habita en el pleroma no sería verdaderamente Dios, dice Ireneo, ¿sí? Y así se caería en la regresión al infinito. Acá ensaya Ireneo el argumento del llamado del tercer hombre, ¿sí? Que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces no hay nada que pueda estar fuera del pleroma, ¿no? Aparte, fuera, ¿qué quiere decir? Porque son figuras espaciales para hablar de la plenitud. ¿Qué es lo que está fuera, dentro? ¿Sí? Bueno, Ireneo obviamente va a refutar. Primero va a decir que Dios crea por su palabra, y va a basarse justamente en el libro de Génesis. Dijo Dios, y vio Dios, se llamó Dios. ¿Esto qué quiere decir? Justamente que la creación que ha hecho Dios no ha sido mala, ¿sí? No es fruto de una deficiencia, sino que es fruto de la voluntad de Dios. Dios crea por su poder, y que todo lo creado ha sido bueno. De hecho, la figura que utiliza Platón en el Timeo, del demiurgo, es una figura positiva. Dice, el demiurgo crea el mejor de los mundos, porque lo crea a imagen de las ideas. Bueno, los gnósticos valentinianos tenían la peor concepción del demiurgo y lo relacionaban con Yahvé. Entonces lo creado, bueno, la materia no es el resultado del lazo de uno de los eones, sabiduría inferior, sino que es el resultado de la voluntad de Dios. Dios crea porque así lo quiere, y Dios ha creado por sí mismo, sin ayuda de los ángeles. ¿Por qué? Porque justamente los valentinianos decían que quienes habían participado de la creación demiúrgica del mundo habían sido los ángeles. Y utilizaban estos pasajes donde se debe entender como plurales majestáticos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bueno, es para trabajarlo, que Filón ya lo trabaja muy bien, la confesión de la lengua, sobre todo. Y entendían que Dios pedía colaboración a los ángeles para hacer el mundo. Ireneo dice que Dios no necesita colaboración de ningún ser creado para realizar el mundo. Pero sí tiene la ayuda de lo que él llama su propia genema. O sea, la creación ha sido una especie de creación trinitaria. Dios ha creado por su verbo, la segunda hipóstasis, y por saber la sabiduría, que Ireneo dice la sabiduría es igual al Espíritu Santo, sería la tercera hipóstasis, ¿no? Lo que es su propia genema, o su propia progenie, digamos, ¿no? Ha sido una especie de creación trinitaria. No son ángeles los que crean junto con Dios, sino que es el Hijo y el Espíritu Santo. Y obviamente el mundo no es fruto de la necesidad, no es que sabiduría inferior creó el mundo, inspiró al demiurgo a crear el mundo para poder liberar esas chispas lumínicas que habían quedado atrapadas en la materia producto de su deficiencia, sino que el mundo fue creado por amor. Evidentemente los valentinianos nunca hablan del amor, ninguna de las obras, no del amor del demiurgo, no del amor de Yahvé, ¿sí? Ni siquiera hablan del amor del Dios superior, porque el Dios superior es un Dios eónico, espiritual, que no tiene relación con el mundo ni con los hombres. Y en la antropología valentiniana, justamente, se compone de tres elementos. El cuerpo y el alma, ellos decían que había sido creado por el demiurgo, pero el espíritu era increado. ¿Por qué era increado? Porque pertenecía justamente a la simiente de la madre, la simiente espiritual de sabiduría. Entonces no pudo haber sido creado. Y utilizaban este texto justamente de 1 Tesalonicenses 5:23, donde hablan se pone una especie de tricotomía, ¿no? Que habla de alma, cuerpo y espíritu, el apóstol Pablo. Pero ellos la entendían como que eran tres usías separadas, ¿sí? Estaba la usía psíquica, la neumática y la egílica. No entendían que en la misma plasis, en el mismo cuerpo, estaban las tres usías, digamos, ¿no? Que el hombre es una unidad que se componía de alma, cuerpo y espíritu, sino que eran tres seres espirituales distintos, ¿sí? Y entonces decían que justamente el espíritu provenía de la antimateria, del reino incognoscible, que era una chispa antimaterial increada, que había sido encadenada y crucificada la materia, etc. ¿Sí? Sostenía obviamente un dualismo antropológico marcado,
Ireneo va a sostener justamente un monismo antropológico, pero en realidad eran tres sociedades distintas, ¿sí? Bueno, para Ireneo el hombre tiene la libertad de elegir cumplir o no la voluntad de Dios. No hay salvación por naturaleza en el caso de los neumáticos o condenación por naturaleza en el caso de los biológicos. Todos los seres humanos nacen iguales y libres y pueden elegir su destino, ¿sí? Y de su libertad va a depender su salvación y condenación. Y va a sostener justamente este monismo antropológico, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Son tres aspectos que inhieren en un mismo ser humano. ¿Sí? No son tres sociedades distintas como sostenían los valentinianos. ¿Sí? Y además hablaba Ireneo de que los cuerpos van a resucitar juntamente con el alma. Doctrina obviamente antiplatónica, antipitagórica y antivalentiniana, digamos, ¿no? Esto de la resurrección plasmática es propia de la concepción judeo-cristiana. ¿Sí? Y bueno, dice Pablo, hay infinidad de citas donde Pablo dice: Dios ha de retar nuestros cuerpos mortales, etc. Bueno, cuando digo antroposoteriología, ¿qué quiero decir? Que la antropología está ligada a la salvación. ¿Por qué? Porque para los gílicos, los valentinianos sostenían, los gílicos están condenados ya por su naturaleza lógica, ¿sí? Por haber sido hechos del barro, digamos, ¿no? De haber surgido de la sustancia más débil de sabiduría inferior, que fue la tristeza, ¿sí? Es incapaz de recibir ningún soplo de corrupción. En cambio, el psíquico está entre el material y el espiritual, ¿sí? Este psíquico sí puede salvarse si guarda la fe y las buenas obras, decían los valentinianos. Y el neumático, obviamente, es incorruptible por naturaleza y fue enviado a educar al psíquico. Si ustedes recuerdan, en el Fedro, cuando Platón habla del alma, que divide el alma en el alma racional, concupiscente y irascible, él dice que el alma racional fue llamado a educar al alma irascible de alguna manera. Bueno, lo mismo dicen los valentinianos, justamente. El neumático fue llamado a educar al psíquico, justamente, ¿no? Hasta en esto se ve la influencia de Platón y de Pitágoras sobre el valentinismo. Lo que va a decir justamente para refutar esto Ireneo es que los neumáticos son salvos por naturaleza y van al pleno. Los psíquicos son salvos por fe y buenas obras y quedan en la mediedad, lo que ellos llamaban lugar intermedio o autógoda, ¿sí? En cambio, los gílicos ni siquiera van a ser juzgados. Entonces dice, hay diversidad de criterios en cuanto a la salvación. Neumáticos y gílicos predomina la naturaleza, es un determinismo ontológico. Uno es salvo por naturaleza, el neumático, y otro es condenado por naturaleza, el gílico. En cambio, los psíquicos sí pueden elegir su salvación. Entonces dice, literalmente, a uno se lo juzga, otros deben ganarse la salvación por méritos, y los más perjudicados, los gílicos, serán destruidos sin ser juzgados. Entonces Ireneo dice cuál es el criterio de salvación, ¿no? Y además, si la salvación es por naturaleza, Ireneo dice, es innecesaria la fe y también la venida del Salvador. Porque ¿para qué vino el Salvador si la salvación estaba dada por naturaleza? En cuanto a la resurrección, evidentemente los valentinianos sostenían que ya Pablo los criticaba cuando escribía la primera epístola a Corintios, que decían que ya habían resucitado con Cristo, los valentinianos, ¿no? Si bien los valentinianos surgen en el siglo II, pero la herejía estaba incipiente ya en el siglo I, las herejías se metían en el seno de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir que ya habían resucitado? Justamente, pues el resucitar lo entendían como un despertar de la conciencia, es decir, como una identificación del neuma con el pleroma, ¿sí? Si uno se sabía ya espiritual, para reconocerse un gnóstico había que pasar por distintos ritos de iniciación, ¿sí? Entonces no tenía sentido ni siquiera cuidar su propio cuerpo, porque de hecho los valentinianos despreciaban tanto el cuerpo que los sometían a todo tipo de flagelos y hasta de uso desmedido en cuanto al uso sexual y demás, ¿no? Porque lo importante era el neuma.
La resurrección era un volver a encontrarse con la totalidad. Eso que fue desprendido del pleroma por uno de los eones, esa simiente espiritual, resucitar significaba volver a la plenitud, digamos, ¿no? O sea que no había resurrección del cuerpo. Había lo que yo llamaba una resurrección neumática. ¿Sí? Bueno, en Platón pasa exactamente lo mismo. El alma es el que vuelve al mundo de las ideas después de una serie de estadios reencarnacionales y también en Platón había un juicio, está el Minos que va a juzgar, ¿sí? Es muy similar todo lo que... Ireneo sí habla de una resurrección plasmática, condena la doctrina de la transmigración de las almas, porque uno dice que no hay conciencia de las acciones. Si el alma reencarna en otro cuerpo, el otro cuerpo no tiene conciencia de las acciones anteriores, y que va a resucitar el hombre, no el alma, el espíritu, para ser juzgado conforme a sus obras. ¿Y por qué necesita resucitar juntamente el cuerpo para ser juzgado? Dice Ireneo, porque el cuerpo también participa de las acciones que se hacen con el alma. Entonces no va a ser solo juzgada el alma, sino también el alma y cuerpo, el hombre, la totalidad del hombre, ¿no? Y el destino sí va a ser eterno, para salvación o condenación eterna. ¿Sí? Acá no hay ninguna usía que va a ser destruida como los valentinianos, que la química va a ser destruida, sino que todos van a ser juzgados. Bueno, la famosa cristología valentiniana es muy interesante, porque en realidad ellos no hablaban de dos Cristos, en realidad hablaban de tres Cristos. ¿Sí? Cuando sabiduría decide conocer al Padre y se produce la deficiencia, el unigénito emite otra nueva pareja, porque no se olviden que las emisiones estaban dadas por parejas o paredos, lo que se llama sisigías, y cuando Sofía incurre en este error, lo hace sin la voluntad del deseado, Teletos, que era la pareja, el paredo masculino de sabiduría inferior. Entonces ahí emite una nueva pareja que es Cristo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la primera emisión del primer Cristo que tienen los valentinianos. Luego hay una segunda emisión de otro Cristo que es lo que se llama el Salvador, que fue emitido por todos los eones. Ese es el Salvador, el que toma un cuerpo psíquico aparente, fantasmal, porque los valentinianos eran docetistas, creían que Cristo no tenía un verdadero cuerpo humano, sino un cuerpo aparente. ¿Sí? Y el que desarrolla dos funciones. Primero rescata a sabiduría de confiere la gnosis, del conocimiento gnóstico, y segundo viene a rescatar que las semillas espirituales salidas del Padre que están encarceladas en el cuerpo. ¿Sí? El Salvador cumplía esas dos funciones. Por el otro lado hay un Cristo inferior, y este Cristo inferior es el Cristo terrenal, porque no cumple ninguna función. De hecho, el Cristo inferior para los valentinianos era un Cristo que no tenía ninguna función más que recibir al Cristo superior. ¿Sí? Es decir, que en el relato bíblico está como que desciende el Espíritu como paloma. ¿Sí? Lo que los protocatólicos entendían el descenso del Espíritu Santo, los valentinianos entendían como el descenso del Salvador pleromático, ¿sí? Que venía justamente a rescatar las chispas lumínicas que habían quedado encerradas en el cuerpo, tras la caída de su vida. Entonces, además de docetismo, tenemos adopcionismo. O sea, Cristo inferior es adoptado como hijo recién en el bautismo. ¿Sí? Cuando desciende el... Bueno, Ireneo va a decir, hay un solo hijo, que es el Cristo visible, que fue anunciado además por la ley, los salmos y los profetas, de ahí la matriz judía de la enseñanza de los apóstoles, nada que ver con matriz griega o platónica. Hay un solo Cristo sobre el que desciende el Espíritu Santo, luego que Cristo asciende, primero el bautismo y después, bueno, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y Él es el único intermediario entre los hombres, todas las profecías se cumplen en Él. Por supuesto que los valentinianos, cuando hablaban de la profecía, decía que los profetas habían recibido el influjo de varios espíritus. ¿Esto qué quiere decir? Que por un lado algunos profetas hablaban inspirados por la madre arrepentida, sabiduría,
por otro lado hablaban inspirados por el Salvador, y por otro lado hablaban inspirados por el libro psíquico. O sea que los profetas hablaban inspirados por distintos influjos. ¿Sí? Bueno, sostiene sí Ireneo que Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. ¿Sí? Porque si Cristo no era verdadero hombre, no puede redimir al hombre del pecado de Adán. Porque Adán era verdadero hombre también. Claro, que los valentinianos decían que Adán no tenía un cuerpo como que tuvo posteriormente, sino que tenía un cuerpo etéreo y que el pecado produjo la ensomatosis o la encarnación. ¿Sí? Bueno, padeció como hombre para reconciliar al hombre, se encarnó, o sea, el Cristo que está en seno pater se encarna, ¿sí? ¿Para qué? Para salvar al hombre. Hay un solo Cristo y no tres. Bueno, es doctrina protocatólica o católica hasta el día de hoy, ¿no? Y de hecho es lo que después se plasma en los distintos, primero en las reglas veritatis y después los credos. ¿Sí? Bueno, venció al diablo por la observancia de la ley. La ley para los valentinos había sido dada por el dios inferior, el Demiurgo. ¿Sí? En cuanto a la escatología, yo ya estoy terminando. En cuanto a la escatología, los valentinianos hablaban que en la consumación de los tiempos, la madre, o sea, sabiduría superior, ¿sí? Va a regresar al pleroma y recibirá como esposo al Salvador. ¿Por qué como el Salvador? Porque el Salvador representa ¿qué cosa? La simiente masculina y sabiduría inferior representa la simiente femenina. ¿Sí? Los espirituales, o sea, los neumáticos, van a abandonar el alma de los cuerpos y van a recibir como esposa a los ángeles satélites del Salvador. ¿Por qué? Porque cuando el Salvador sale del pleroma a conferirle la gnosis a sabiduría, sale con los ángeles. Y esos ángeles masculinos se van a unir a la simiente femenina de sabiduría superior. Y los psíquicos para los valentinianos eran los cristianos comunes, digamos, que ellos llaman vulgarmente los eclesiásticos, van a ocupar el lugar intermedio, el de la mediedad. O sea, no van a entrar al pleroma, van a quedar a la entrada del pleroma, porque son cristianos, decían que inferiores. Solo los neumáticos vuelven al pleroma. ¿Sí? Y obviamente los gílicos van a ser destruidos. ¿No? Bueno, nada que ver la escatología de Ireneo. Ireneo suscribe lo que es la doctrina del milenio. Sobre todo basa su escatología en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la Revelación. Dios va a enviar un poder engañoso, el anticristo, el cual recapitulará toda la apostasía, reinará por 3 años y medio y demás. Luego va a ser arrojado al lago de fuego y por último los justos van a reinar y resucitarán en un mundo totalmente transformado. Transformación del mundo y transformación del hombre, con un cuerpo incorruptible. Bueno, para concluir, yo sostuve en la tesis que el valentinismo representa una forma de entender el cristianismo ajena al mensaje anunciado por los apóstoles, que las doctrinas valentinianas tenían más relación con la enseñanza de Platón y de Pitágoras que con la enseñanza apostólica, que el valentinismo era un plagio, tanto como lo vio Ireneo como el Polito Romano, tanto el pitagorismo como el platonismo, que los heresiólogos o los apologistas, porque los heresiólogos da a aquellos que construyen la herejía, no que la combaten, ¿no? Como si fuera un género literario que construyen, como que arman a su rival. En realidad los herejes existían, digamos, no lo construyen. Se manifestaron el carácter irreductible entre la gnosis cristiana y la gnosis valentiniana. Y por último, sostengo que el cristianismo, antes que una concepción filosófica, debe ser considerado como una doctrina de salvación. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y la filosofía cristiana surge en el siglo II, como respuesta justamente al paganismo y a las herejías. En el siglo II tenemos a Justino, que escribe la primera apología y la segunda, que escribe Diálogo con Trifón. Después vamos a tener a Clemente, que escribe el Protéstico, las Estrómatas. Tenemos a Orígenes, que escribe el Contra Celso. Tenemos que escribe la carta al Evangelio, el comentario del Evangelio de Juan. Tertuliano, que escribe el Apologético. La filosofía cristiana comienza en el siglo II. No es doctrina filosófica el cristianismo en el siglo I. Bueno, con esto doy por terminado la exposición, si quieren hacer alguna pregunta.
principio, muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Sí, si tenés, comentar la teoría de Ireneo, que señala un origen pagano del gnosticismo, atribuido a la influencia de poetas y filósofos. Sí. Y nombrás, entre otros, a Hesíodo y Aristófanes. Y esto me pregunto por curiosidad. ¿Hay mención solamente de esos nombres o de alguna obra de esos? No, Ireneo menciona los nombres. No menciona. Supongo que debe aludir a la teogonía, el trabajo de los días, supongo, pero no menciona, no hace un desarrollo de. Sí, sostiene el origen griego del valentinismo, ¿no? De este tipo particular de gnosticismo, que no es el único que desarrolla en esta obra, sí el más sistemático, pero también habla del gnosticismo setiano, de los cainitas, de Saturnino, Marción y otros sistemas. No hace ninguna descripción. No hace descripción porque a mí me interesó lo mismo que a la doctora, sobre todo en la referencia a Hesíodo. No hace descripción de obras, pero tampoco fundamenta dónde estaría ese fondo pagano en Hesíodo. No. Nada, No lo nombra. Lo que sí, la cosmogonía valentiniana tiene influencia también de lo que es el panteón babilónico, ¿no? Los babilónicos en Enuma Elish ya hablaban de un principio masculino, Apsu, y otro principio femenino, ¿no? Entonces, y a partir del cual surge toda la producción de dioses, el nacimiento de los dioses. Supongo que si he decidido hablaba de la relación también de otro principio masculino, Urano, con Gea. También se da la misma lógica, digamos, ¿no? Un principio masculino y femenino, similar a que en el valentinismo se da entre el Vito masculino y Enoia, que oficia del principio femenino. Generalmente las homogénesis primitivas siempre responden a un modelo generativo, digamos, ¿no? De un principio femenino y un masculino. Bien. Pero en ese libro Ireneo no dice. Simplemente un comentario que te puede interesar justamente porque Claro, es muy erudita, ¿no? Si en un futuro que seguir investigando. Cuando señalás el origen de la sinagoga, probablemente durante el exilio babilónico, ese es otro, sostienen durante el dominio persa, según está y otro el origen alicantino, ¿no? La comunidad judío-alecantina, llamado proseucano. Es un tema realmente muy discutido y muy problemático, porque hay diversas tesis. Por ejemplo, Josefo, en contrapión, señala que fue Moisés que instituyó la costumbre de reunirse, lo mismo de hecho de los apóstoles, ¿no? Reunirse para leer. O la palabra sinagogue, que aparece en la versión de la Septuaginta en el sentido que reproduce la palabra cal, que es pueblo. Sí hay un testimonio concreto, que es la inscripción de Teodoto, del siglo I después de Cristo, que fue descubierta en 1913 en Jerusalén, donde se habla de Teodoto, que se define a sí mismo como un argisynagogos, es decir, como un jefe de la sinagoga, hijo también de argisynagogos, y que crea la sinagoga para, dice en griego, ¿no? Es acrobasin para, digamos, la lectura, para también la enseñanza, es diaquén, y también, y esto es lo que llama la atención los eruditos, es catáluma como una especie de lugar de albergue o hospedaje para los extranjeros, porque el tema, otro tema, no solamente el origen, pero también se debate cuál es la función de la sinagoga. Si alguna vez te interesa, tal vez tenés, digamos, está bien. Te lo señalo para... Bueno, muchas gracias. Muy bien, yo te quiero felicitar. Gracias. Me pareció un trabajo monumental de erudición, un cuidadoso trabajo en el juego de las refutaciones, con un hilván lógico en tu juego dialéctico,
que realmente me resultó magnífico. Tengo una severa crítica metodológica. Le tenés que poner las páginas al índice, porque me volví loca buscando en este ladrillo. Iba y volvía, pero es una cuestión risueña. Fantástico, realmente me pareció un trabajo de verdadero aporte. Muchas gracias. De mi parte. Muy bien, ¿algo más, Diana? Entonces nos van a dejar, porque tenemos que hay que retirarse, tenemos que producir el acta y convocarte nuevamente para darte la devolución. No, muchas gracias a vos.